Muy buenas noches a todos ustedes que se van conectando aquí en este Facebook Live. Estamos muy contentos el día de hoy, ni más ni menos que con la doctora Cintia Sánchez. Estamos muy contentos en este momento, puesto que estamos iniciando este live muy interesante, un tema de vanguardia. Ya saben ustedes, una patología muy frecuente actualmente en las personas, en los niños, ¿verdad? El autismo. Una característica especial que hoy en día ha tomado gran auge, de acuerdo a su incremento en nuestra sociedad, en el mundo, pues bueno, cotidiano. Estamos muy contentos recibiendo a la doctora Cintia Sánchez. Voy a presentarla. La doctora, una buena amiga, ¿verdad? Colega de la medicina. La doctora Cintia Sánchez, pues bueno, ella haciendo la especialidad, ¿verdad? En rehabilitación médica. Actualmente ya cuenta con la alta especialidad, bien ustedes les presumo, ¿verdad? En rehabilitación pediátrica. Ella está formada, pues, obviamente desde sus orígenes en UAMX, ¿verdad? Pasando, pues, actualmente por UNAM y formada en el CRIT Teletón, La Paz, Baja California Sur. Estamos muy contentos de recibirte, doctora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? De maravilla por acá, mira, muy contento, muy feliz. Aquí en Neurosecreto estamos muy honrados de recibirte el día de hoy, pues con tu presencia y pues, con tu vasta experiencia que el día de hoy vas a compartir con todos los pacientes que se van conectando en este momento. Bienvenidos a todos, aprovechando por ahí, saludos, ¿verdad? A todos los doctores, a todos los cirujanos estéticos que en este momento se están conectando también. Qué contento estoy de que todo el mundo estemos formando de una entre diversas áreas de la medicina. Pues bueno, el día de hoy es un tema muy interesante, el autismo. El autismo cada vez más frecuente en la sociedad del siglo XX, ¿verdad? Del siglo XXI. Estamos muy contentos puesto que el día de hoy vamos a aprender bastante acerca del tema y muy importante. Vamos a comenzar entonces este live con la presentación de amiga. ¿Qué nos puedes contar, doctora Cintia, acerca del autismo? ¿Qué es el autismo? ¿Cómo se está definiendo el autismo? Pues bueno, desde el área de la especialidad de tratar a estos niños. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Pues mira, fíjate que pues el autismo hasta el día de hoy, pues como bien lo dices, cada vez ha incrementado. Sobre todo el número de pacientes que tenemos, que hemos escuchado, es un tema que prácticamente pues hace unos años pues pasaba todavía no percibido por inclusive el área médica, y que pues bueno, hasta el día de hoy, 2023, pues cada vez va habiendo más niños con el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo, que es el nombre pues grande que se le da prácticamente a lo que conocemos bien como autismo, y que finalmente se considera que es una alteración, un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que tenemos pues alteraciones en las habilidades del comportamiento, en las habilidades de la comunicación de nuestros niños y en las capacidades que tienen para interactuar con más personas en la cuestión social, ¿no? Más algunas otras características. Si bien se ha visto que el autismo, o se ha entendido el autismo en algunas ocasiones como una enfermedad, como un síndrome, sin embargo, esto no es correcto, más bien es un conjunto de características que permiten que lo definamos como un trastorno, como una variabilidad de características, que esto pues nos condiciona finalmente a la larga pues una discapacidad de tipo social, porque pues nos limita a muchas cuestiones de la vida del día a día, ¿no? Entonces, pues el tema del autismo pues es muy amplio, es complicado, y qué bueno que se estén interesando en este tema, porque nos falta conocer mucho sobre el autismo y sobre todo entender que el autismo pues no nos debe delimitar a incluir a este tipo de personas, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Es información que incluso, pues, obviamente, pues, muchos médicos no estamos relacionados a un 100%, pues, con este proceso. Qué importante recibir información, ya que hay muchos familiares interesados, muchas personas que conviven, ¿verdad? Con este tipo pues, de condición de vida.
Y es muy importante saber y tener conocimiento de qué es, cómo tratarlo, cómo ayudar incluso a la familia y que aparte de todo esto, es un tratamiento familiar. Qué interesante, es un punto muy importante, ya que cuando hablamos de un tratamiento personalizado para un niño con esta condición, la familia juega un papel fundamental y eso, por supuesto que juega también. Entonces, involucra a un equipo multidisciplinario, ¿no? Y actualmente, pues bueno, mis terapeutas, los médicos que se van conectando, los pacientes y toda la comunidad sabe que cuando hablamos de un conjunto y de un equipo multidisciplinario, hablamos de un trabajo médico de múltiples especialidades médicas, ¿verdad? Por aquí Angie como siempre muy puntual, nos dice, hola, muy buenas noches, doctores, saludos para la doctora Cintia. Ara Tito de González, nuestra querida cirujana estética. Buenas noches, doctor y doctora. Saludos y éxito a ambos. Muchas gracias. Wilfran Jonathan dice, buenas noches, saludos desde Colombia. Por allá, doctora, te están viendo también. Así que, Torres Day, Paloma nos dice muy buenas noches a los dos. Jesús, el licenciado, también nos dice, hola, doctora Cintia, saludos para la doctora. Bienvenida, dicen por acá. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, pues, qué interesante. Esta condición que se caracteriza cada vez más. Me gustaría saber, mi querida doctora, cómo podemos tener una relación mucho más íntima con un niño que cursa autismo y cómo poder ayudarle desde el punto de vista terapéutico. Es muy importante este tema para las terapeutas que se van conectando, ya que cada vez es más frecuente que tengan contacto con este tipo de niños. Sí, claro. Sobre todo, mira, lo primero que debemos de saber es comprender qué es el autismo, cuáles son las características de un niño con autismo y que finalmente los comportamientos que tienen propios pues este trastorno, pues va a tener o les va a condicionar que tengamos a lo mejor un reto en nuestro tratamiento, vaya, en nuestra forma de convivir inclusive con ellos, no nada más en el área terapéutica, sino también en la vida social. Sin embargo, yo lo que siempre les comentaba pues a las terapeutas con las que tenía el trabajo allá en el CRIT de La Paz, era que sobre todo teníamos pues, que tratar de ser empáticos con los niños y sobre todo entender que pues esta condición pues es un reto para nosotros como profesionistas de la salud, pero que debemos de buscar la forma de prepararnos, ¿no? Siempre es lo importante, o sea, primero te tienes que preparar tú como terapeuta, como médico, como psicólogo, como pues en todas las áreas que pues dentro de lo multidisciplinario que trabajamos con ellos, prepararnos para saber cómo organizar la terapia, inclusive siempre saludar a nuestros niños, tratar de convivir con ellos directamente a lo más posible que se pueda y entender que debemos de dar también esos espacios en los que ellos pudieran tener a lo mejor alguna cuestión de alguna crisis, alguna cuestión de una conducta disruptiva secundaria, algún estímulo que les haya molestado o simplemente algún día malo, pues comprender que obviamente eso no nos debe de limitar a que tal vez la próxima vez podamos buscar una estrategia nueva de tratamiento, buscar siempre como ser muy creativos en la cuestión de la terapia con ellos, buscar siempre ser como muy, llamarles la atención con las cosas que llamamos nosotros algo que son los reforzadores, que son estas actividades que a ellos como niños les gustan. Muchos de ellos gustan actividades como burbujas, buscan actividades como rompecabezas, como actividades como de armar, y entonces eso nos permite que dentro de la terapia o dentro de la actividad que estamos realizando los motivemos a terminar la actividad que les estamos solicitando, ¿no? Entonces, lo que les podría recomendar a ellos siempre es la empatía y ser muy creativos en la terapia que les den, y sobre todo, pues yo creo que todo mundo hace su trabajo con el amor lo más posible, y sobre todo esa parte, ¿no? Ser siempre como muy pues humanos. Finalmente todos somos, la neurodiversidad que existe actualmente es muy variable, y sobre todo pues esta parte de comprender que no todos los niños tienen
o una condición normotípica y que vamos a ver mucho tipo de variabilidad en estas cuestiones, pero que es importante primero conocer la cuestión del autismo y entonces con ello ir viendo cuáles van a ser las estrategias más adecuadas para la finalidad que tenemos, que es pues darles un tratamiento, ¿no? Súper, súper. Por acá se siguen conectando y nos siguen dando saludos, te siguen dando la bienvenida, doctora Cintia, y algo muy interesante que comienzan a preguntar por acá. Dicen, doctora, ¿cómo podemos empezar a identificar que un niño cuenta con este trastorno de autismo? Bien, pues es una de las cosas que pues más debemos de tener en cuenta, ¿no? Porque el autismo a veces pues lo podemos pues prácticamente ya diagnosticar ya cuando pues vemos el desarrollo de nuestros niños como mucho más, o sea, las características como mucho más evidentes, ¿no? Sin embargo, desde que son chiquitos, los bebés prácticamente llevar el desarrollo que un niño debe tener como etapas que se consideran pues regulares, normales, pues eso nos permitiría, normotípicas, perdón, eso nos permite que vayamos vigilando precisamente que cada una de las etapas que van teniendo nuestros niños las puedan llevar a su edad. Sin embargo, si vemos que dentro de esa etapa del niño, sobre todo en las áreas que tenemos más deficiencia, que es en el lenguaje, que es en la interacción social, que es en el área de actividades de independencia, es decir, que nuestro niño ya haya logrado comer solito, que ya haya logrado hacer del baño solito, que ya haya logrado ser independiente en el vestirse. Si nosotros vamos viendo que esas etapas no las va logrando a la edad que le debería corresponder, pues tendríamos que prender un foquito rojo para tener la sospecha de que su desarrollo, que consideramos como el de todos los niños, no está siendo acorde a la edad que les corresponde. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, pues precisamente se recomienda que todos nuestros niños tengan una vigilancia de ese desarrollo que deben de tener como niño sano, ¿no? Al tener una vigilancia, ya sea por su médico general, su médico familiar y sobre todo a lo mejor por un pediatra, que son los que de primera instancia los ven, se detectan como esas cuestiones de que su desarrollo no está siendo como le corresponde, pues entonces ahora sí nos tocaría a los médicos especialistas propiamente en la cuestión del autismo poder tener la vigilancia estricta de estas características. Pero bueno, dentro de las cosas que hemos visto más frecuentes en los niños, sobre todo es el lenguaje. Llega a cierta edad en la que a lo mejor al año no ha logrado decir mamá, papá, que se consideraría que ya lo debería de decir. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en vigilancia. No significa exactamente que ya tenga autismo, pero sí tiene una alteración en el desarrollo del lenguaje que puede condicionar a que a cierta edad podamos ir viendo más características. Otra cuestión es que normalmente, o se ha visto que más específico, a los 18 meses los niños con autismo, muchos de ellos pueden tener una regresión del lenguaje. Es decir, todos los papás me dicen, es que ya lograba decir mamá, papá, agua, leche. Llegó cierta edad en la que ya, como si se les hubiera olvidado las palabras. Y es que más bien por la cuestión de la funcionalidad y del desarrollo propio del cerebro, pues nos genera que la condición que nosotros ya tenemos genética se haya presentado ya como una manifestación del trastorno al espectro del autismo, ¿no? Entonces pierden esas palabras que ya habían logrado decir, las dejan de decir de repente, ya no tienen esa interacción con los demás, ya no te logran mirar a los ojos, etcétera. Son como esas regresiones en la comunicación que son los primeros signos de alarma para esta cuestión del trastorno al espectro del autismo. Sobre todo lo que más se ha visto es esta parte, ¿no? Siempre lo del lenguaje. Exacto. Otra característica, pues de los primeros focos que ven los papás es también, pues que les hablan, están, por ejemplo, Juanito, Juanito, y Juanito nunca voltea al lugar donde les están hablando como si nadie le hablara. Entonces también es esa parte de la indiferencia aparente que tienen a la interacción con los demás, ¿no? Ellos tienen mucho interés específico por algunos objetos, a lo mejor si a esa edad utilizan una sonajita o ya empiezan a utilizar como algún juguete a niños un poquito más grandes donde prenden el sonido de algún animal o algo, pues los niños que son normotípicos, es decir, los niños que no tienen autismo, pues a lo mejor van a estar jugando con el juguete para lo que es el juguete.
Sin embargo, en el autismo, pues los chiquitos no tienen un interés por esas actividades. Pueden a lo mejor estar mirándolo a detalle. Una de las cosas muy clásicas es el famoso carrito, en el que pues a los niños empiezan a rodar los carritos, pero los niños con el trastorno del espectro del autismo voltean el carrito y les giran las llantitas. Entonces, o les abren y les cierran la puertita. Esto es que no le está dando el uso del carrito, sino más bien está interesado específicamente en otra actividad, en otra cuestión, ¿no? Entonces es como de los focos como de intereses que tienen los niños muy restringidos, tienen intereses muy personales, o sea, como no cotidianos a los niños, pues que no tienen el trastorno al espectro, ¿no? Entonces es una variabilidad. La verdad es que el espectro del autismo, como su nombre lo dice, pues es un espectro, es una diversidad tan grande de características, de comportamiento y de pues manifestaciones que pues hasta el momento, pese a que hay como muy específico el lenguaje, lo social y los intereses restringidos, es muy variable encontrar pues los comportamientos que existen. Yo podría decirles que dentro de la experiencia que logré adquirir en la institución en la que me formé ahí en Teletón, pues nunca encontré de mis 350 niños que llegué a tener del trastorno al espectro del autismo, nunca llegué a tener un niño similar a otro. Todos eran completamente diferentes, sus comportamientos completamente diferentes, y esto nos lleva a que obviamente tenemos que hacer una planeación diferente en nuestro tratamiento, ¿no? Y qué Pero bonito. pues los papás. Exactamente, qué bonito. Esta información es altamente valiosa debido a que lo que la doctora acaba de decir es algo fundamental, ¿no? Para empezar, a saber que todo papá tiene una responsabilidad tremenda para, inicialmente, para poder llevar un control del niño sano. Eso es algo que todo mundo debemos tener, pero a gran conciencia. El control del niño sano está normado en México, que regularmente se hace incluso hasta en los 4 años, 11 meses, es decir, hasta los 5 años. Es casi obligación, ¿verdad? Por norma oficial mexicana, tener un control es un control integral. Psicología, nutrición, pediatría, por supuesto, y todos los ámbitos que involucran un buen control de un buen niño sano, un neurodesarrollo adecuado. Y saber, por supuesto, que hay ciertas etapas de los niños que deben ir cumpliendo con rasgos que caracterizan por edad. Un buen neurodesarrollo consiste entonces en que este bebé, en que este niño tiene que ir cumpliendo con con algunas etapas, con algunas características, como decir mamá, papá, leche a cierta edad, así como comenzar con algunos movimientos, coordinaciones, tanto el tren superior como del tren inferior, así como coordinaciones no solamente físicas, sino tanto neuronales, mecánicas, físicas y en un desarrollo integral. Así que lo que la doctora dijo es totalmente como la base para una buena detección y no tan solo de este espectro. Número 2 que me gustaría recalcar y que es muy interesante y que la doctora pues lo dijo de forma magistral también, y esto es un espectro. Eso significa que no todos los niños que tengan este trastorno es un cierto patrón. Eso es algo tan verdadero que nosotros también hemos visto en terapia, ¿no? Las terapeutas, pues obviamente no nos dejarán mentir. Cada niño que llega con una condición, pues obviamente se comporta de forma muy diferente, con características diferentes y por lo tanto muy personalizado. Es decir, es un tratamiento, es un trato totalmente diferente porque cada uno de ellos tiene ciertas características que otros tienen un poquito más y otros poquitos menos. Qué interesante, muchas gracias por eso. Ahora, por acá tenemos una pregunta tremenda y dice por acá, tenemos una pregunta vía WhatsApp. Nos preguntan que uno como mamá, ¿cómo puede aceptar que tiene un hijo con autismo? Una pregunta de la comunidad, mi querida doctora. Pues uno de nuestros retos y de nuestros objetivos prácticamente del manejo de nosotros como equipo de tratamiento para los niños con trastorno del espectro del autismo precisamente es lograr que nuestros papás logren la aceptación al diagnóstico. Sin embargo, pues así como lo menciono, es un reto completamente, ¿no? Pues porque obviamente pues los papás que tienen pues la condición
que comparten la vivencia de tener pues un niño con trastorno en el espectro del autismo pues debe de vivir una etapa en la que esta etapa pues debe de tener ciertas etapas, o vaya la redundancia, en la que obviamente vivirá las etapas de duelo, las etapas en las que va a vivir precisamente la negación, pues todas las etapas de duelo prácticamente hasta que logremos llegar a esa etapa de aceptación. Y todo esto pues conlleva un proceso que finalmente nosotros como médicos especialistas nos ayudamos precisamente de una parte del equipo multidisciplinario e interdisciplinario que consiste en el apoyo con el psicólogo, ¿no? No porque psicólogo sea alguna cuestión pues no adecuada, porque pues todavía existen en nuestro 2023 muchos mitos de por no querer ir al psicólogo, sin embargo es una pieza angular en el manejo del trastorno del espectro de autismo. Aparte de dar un tratamiento a nuestros niños propiamente, también tenemos que dar un tratamiento a la familia, porque precisamente el primer reto es eso, que nuestra familia acepte que nuestro niño tiene autismo para que ellos puedan buscar la atención que necesita el niño de manera temprana y oportuna, ¿no? Entonces, es válido que una familia pueda vivir este proceso y yo creo que en todas las familias existe, pero aquí lo importante es saber que el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo, obviamente hay diferentes grados de autismo, pero que nuestros niños con trastorno del espectro del autismo pueden llegar a lograr una mejor calidad de vida y una mucho mejor funcionalidad siempre y cuando tenga una atención temprana y oportuna. Entonces, si nosotros como papás... Exactamente, exactamente. Yo creo que esa es una palabra clave, ¿no? La doctora Cintia, pues bueno, es muy acertada en esta información. Claro que, por supuesto, que un diagnóstico temprano y, por supuesto, que una rehabilitación temprana, pues va a disminuir bastante la disfuncionalidad familiar. Número dos, las familias y la familia de un niño con este espectro es absolutamente clave, fundamental para su desarrollo y para su buena funcionalidad social. Iniciamos este live diciendo que por obvias razones el tratamiento es multidisciplinario y familiar. La familia como el punto angular para todo ese espectro autista con alguna persona. Por acá, desde Colombia nos preguntan, mi querida doctora Cintia, dice, ¿puede un niño con autismo llegar a ser tan funcional como una persona promedio y relacionarse socialmente? Es una pregunta del doctor Wilfred Jonathan. Claro que sí, y sobre todo les mencionaba como un punto importante, dependiendo del tipo y el grado, o más bien el grado del trastorno del espectro del autismo, los nivel funcional. Uno, pues obviamente ellos son personas que logran, pues como todas nosotras o como todos nosotros, tener alguna independencia mayor, ¿no? Son niños que logran precisamente pues ser independientes en el nivel escolar, en la cuestión social. Siempre van a tener características propias del autismo, probablemente no sean tan sociables, probablemente tengan alguna dificultad para interactuar o alguna dificultad sensorial, pero van a poder lograr la cuestión social, incluso familiar. Yo tenía, por ejemplo, muchos papás de niños con autismo que pues hasta el momento en el que se le hizo el diagnóstico al niño con autismo, pues el papá vio que las características de su hijo eran las mismas que él tuvo de niño y que realmente el diagnóstico pasó desapercibido pues toda su etapa y que realmente logró ser tan funcional como cualquier otra persona y que supo que era autista hasta que supo del tema finalmente, ¿no? Con este ejemplo les doy a entender que pues precisamente estos niños con un nivel del trastorno al espectro nivel 1 pueden ser tan funcionales como una persona que no tenga autismo, ¿no? Los nivel 2, que son niveles de autismo moderados, tendrán un poquito más de dificultad tal vez en desarrollar como el nivel 1, pero tal vez puedan ser profesionistas o técnicos en algún área, probablemente puedan llegar a ser, tener algún negocio, alguna tienda, ocupaciones mucho más sencillas, pero que finalmente no les resta la independencia, ¿no? Y pues los nivel 3, que son los nivel de autismo más severos, pues desafortunadamente ellos sí van a ser dependientes de papá y mamá, ¿no? Entonces hay que hacer la evaluación del tipo de autismo que tienen y obviamente con ello poderles explicar cuál puede ser el pronóstico o cómo les puede ir en la cuestión de la función para ellos, ¿no?
Exacto, qué interesante, qué interesante. Siguiente pregunta que por acá nos pone en una plataforma y es la siguiente. Dicen en cuanto a la aceptación, mencionaba Alison. Claro, recuerden ustedes, por favor, que en las etapas del duelo, pues se manejan, depende de la literatura, se manejan de 5 a 6, ¿verdad? Etapas. La etapa número 1, recuerden que casi siempre es la negación. La mayoría de los padres al principio al enterarse dicen siempre es una sensación de negación. No, esto no puede estar pasando. Lo llevaremos con otro médico para saber si el diagnóstico o si no es el diagnóstico correcto. Regularmente en esta etapa la gente siempre niega quieren aceptar el diagnóstico como tal de mi hijo tiene un espectro autista. Número 2, después viene una donde la gente pues obviamente entra en una etapa de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a nuestra familia? No, ¿por qué, no sé, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? En la siguiente etapa, donde la gente pues comienza ya a intentar plantearse una culpabilidad, dice, bueno, es que a lo mejor fue mi culpa, doctor, doctora, no, porque es que yo cuando estaba embarazada, pasé por algún trauma, sufrí mucho con mi esposo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente comienza a entrar en esa etapa de culpabilidad. Después, recordemos, por favor, todos aquellos terapeutas, todos aquellos psicólogos, ¿verdad?, que nos acompañan en este momento, no nos dejarán mentir acerca de estas etapas que son muy importantes y que son muy básicas, ¿verdad? En donde pasamos a la etapa donde la gente comienza a entrar en una negociación y dice, bueno, pues bueno, yo creo que es una condición donde ahora, en vez de culparme, vamos a trabajar para que mi hijo pueda salir adelante y para que todos seamos muy felices. Y por supuesto, la última etapa es donde la gente entra en una aceptación que regularmente, pues bueno, para cada familia es diferente en tiempo y en forma. Sin embargo, llegando a la aceptación es el momento donde la gente comienza a tomar cartas en el asunto para que ese neurodesarrollo sea mucho más potencial y funcional en un futuro. Qué interesante tema, qué buena pregunta, debido a que, claro, es una pregunta que todo el mundo y que toda la gente siempre se llega a preguntar. Por acá dice Lupita González, muy buenas noches. Dice por acá, interesante tema. Dice la doctora Ara, nos visita desde Cuba, ¿verdad? Dice, existen muchos tabúes sobre el mismo y qué bueno informar a detalle. Es responsabilidad de todos informarnos para poder desarrollarnos de la mejor manera en este. Es lo que comenta la doctora Ara. Qué interesante. Así es, doctora, bienvenida, por supuesto, bienvenida a este live, que recuerde que es para todos ustedes y es muy interesante, más aquellos que tenemos niños chiquitos, que algún día tendremos, que algún día seremos pues tíos, abuelos, etcétera, 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 pero mucho más aún, los que estamos comprometidos y los que tenemos contacto y que formamos partes de las ciencias de la salud. Qué interesante conocer estos temas, este tema tan importante, debido a que hoy en día, pues bueno, hay muchos tabúes acerca de todo esto. Nos gustaría saber por acá, nos comentan en otra plataforma, ¿verdad? Dice, ¿cuántos niveles, maneja niveles? Dicen nivel 1 y nivel 2, ¿qué otros niveles y cuáles son sus características? Doctora, por favor, ¿podrías apoyarnos con esta información? Sí, claro. Pues básicamente lo que mencionaba tenemos 3 grados de autismo o 3 niveles de autismo, dependiendo del nivel de ayuda que requiere nuestro paciente o la severidad de las que tienen para poder desarrollarse dentro del ámbito, sobre todo en la cuestión de la dificultad que tienen para la comunicación social y de qué tan frecuentes son esos patrones restringidos que tienen y esos comportamientos que hay en sus actividades. Se les da un nivel. Lo había mencionado el nivel 1 o el grado 1, que también se menciona así, son niños que necesitan ayuda para realizar sus actividades o necesitan ayuda para la comunicación, etc. El nivel 2 o el grado 2 es un nivel moderado y ellos van a necesitar una ayuda notable, es decir, obviamente van a tener dificultad para la comunicación y sus patrones repetitivos, sus conductas repetitivas van a ser mucho más severas. Y el nivel 3 o el grado 3, pues ese es el nivel severo y estos niños van a necesitar obviamente notablemente mayor ayuda para estas actividades. Entonces, dependiendo prácticamente de este nivel de ayuda que necesitan o de esta severidad de características es como se diagnostica. Únicamente tenemos esos 3 niveles y estos 3 niveles pues los emite el médico especialista en autismo, ya sea un médico neuropediatra o un médico especialista en rehabilitación pediátrica con alguna
especialidad específica para el autismo y dependiendo hace la evaluación completa del niño y puede emitir el diagnóstico, ¿no? Pero en grandes rasgos es lo que mencionaba en el momento previo. Nivel 1 puede lograr, es un niño que prácticamente logra como cualquier otro las actividades solo con algunas características específicas. Un nivel 2 es un niño que pues se le dificulta pero que puede integrarse a la cuestión social y un nivel 3 es un niño completamente dependiente de papá, mamá, que no habla, que no logra controlar sus actividades de independencia. Entonces es más o menos lo que yo podría explicarles de manera muy, muy básica y bueno, pues el nivel de autismo que pueden tener, pues es como nosotros también debemos de plantear nuestro trabajo con ellos, ¿no? Así es, así es. Por acá nos preguntan, por acá me pregunta doctor y me dice, ¿verdad? Dice, pues nosotros estamos en el área quirúrgica y por lo tanto, pues bueno, es un tema. Así es, así es. Por acá nos preguntan, por acá me pregunta un doctor y me dice, ¿verdad? Dice, pues nosotros estamos en el área quirúrgica y por lo tanto, pues bueno, es un tema que escapa de repente de pues de nuestro campo. Sin embargo, él pregunta cuáles sean las pruebas a forma rápida, por supuesto, las pruebas para poder hacer el diagnóstico con un niño con este espectro autista. Pruebas que se realizan para el diagnóstico de autismo son meramente la evaluación del comportamiento y de las características de los niños. No necesitamos estudios de electroencefalograma, no necesitamos tomografías, no necesitamos algún estudio de laboratorio. Es meramente observar el comportamiento en el consultorio del paciente. Obviamente, ser expertos en el tema del autismo y obviamente tener la preparación adecuada para sospechar. Sobre todo les mencionaba como conocer las etapas básicas que tenemos en nuestro desarrollo de los niños, de las etapas que hablamos de los 0 a los 5 años, conocer en qué edad específicamente debe lograr alguna habilidad y con ello poder sospechar. Una vez que lo sospechamos, que sabemos que el niño no está logrando lo que debe de hacer para edad, lo debemos de canalizar. Recordemos que no podemos quedarnos con pacientes que no sabemos tratar o que no somos expertos en el tema, pues porque estamos dándole un poquito de retraso a su tratamiento, ¿no? Entonces siempre es canalizarlo con el médico que le compete, que en este caso tendría que ser, por ejemplo, vemos que los pediatras son los que sospechan y no, entonces el pediatra lo va a mandar con el neuropediatra o con el médico especialista en autismo, ya sea un médico de rehabilitación pediátrica, ¿no? Él llega con nosotros como especialistas en el tema y entonces nosotros hacemos algunas pruebas que son cuestionarios que les hacemos a las familias del comportamiento del niño y que nosotros observamos en el consultorio. Dependiendo cierto puntaje, estas pruebas son rápidas, que se llaman pruebas de tamizaje. Hay unas pruebas que se llama MCHAD, el VEANME, el CARS, son pruebas rápidas que se hacen para autismo, que nos va a dar una puntuación para poder ver si sí tiene riesgos de autismo. Si el niño tiene cierto puntaje y tiene riesgo de autismo, entonces ya tendremos nosotros como especialistas hacer la prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica confirmatoria es también una prueba en la que tenemos que tener una capacitación especial y que se hace igual en el consultorio y que obviamente ya con ello podemos determinar el diagnóstico confirmatorio. Es un proceso que debemos de tener. Ok, ok, claro que entonces esto inmediatamente nos hace pensar y nos hace cosas que el diagnóstico es totalmente clínico, ¿verdad? Como la doctora decía, no se ocupa ningún estudio para hacer el diagnóstico, sino es un estudio mucho más de tamizaje, por supuesto, y clínico, pues obviamente ya con una experiencia con todos esos pacientitos, pues obviamente de forma previa. Qué interesante tema. Nos preguntan por acá, doctora, según su experiencia, los familiares cómo responden de forma regular, ¿verdad? Al enterarse de esta situación en sus hijos. ¿Cómo lo toman de forma regular? Pues hablábamos de esa etapa en la que todos pues respondemos ante un diagnóstico de incertidumbre, de duda. Todas estas etapas que mencionó el doctor Jorge pues son obviamente las que vive una familia cotidiana y pues dependiendo, la verdad es que todo dependiendo también pues de la personalidad de los padres, porque a veces pues son muy optimistas, son muy positivos y de manera inmediata buscan la atención que necesitan los niños. Hay algo más que pues por las etapas propias del duelo y de la aceptación al diagnóstico,
no tienen esa, pues a lo mejor esa apertura al diagnóstico y entonces se les dificulta más, pues prácticamente el poder entender y poder llevar a cabo pues el seguimiento de nuestros niños. Los niños, perdón, la mayoría de los familiares al inicio pues sí es la incertidumbre, pero la mayoría, por ejemplo, yo lo que les puedo decir es que todos los niños llegan siempre pues con la mamá y la mamá es la que pues adelante, o sea, dices, no importa, es mi hijo y empiezan a buscar atenciones en muchas áreas. Pese a la mejor que tienen duda del diagnóstico, la mayoría de los que yo podía ver, pues obviamente ya habían pasado por varios médicos, por varios psicólogos, etcétera, y pues hasta que al final empiezan a tener como la aceptación de decir, bueno, ya tiene autismo, ahora sí voy a empezar el proceso de la atención del niño, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que es muy variable, es muy variable, pues respondemos diferentes hacia una noticia como es el diagnóstico de nuestro autismo, ¿no? Claro, claro. Aparte de también poder comprender dos cosas importantes que siempre van a sobresalir en todo este aspecto, ¿verdad? La primera es, o sea, que tiene, según la literatura, también se le está adjudicando, pues, obviamente, un porcentaje genético. Y eso es muy importante porque sabemos que de forma habitual, pues, mucha gente siempre se siente culpable, lo que comentaba hace unos minutos. Sin embargo, sabemos que este es un trastorno genético, por supuesto, pues bueno, que se va pasando de generación en generación y que no siempre salen esos genes a flote, pero cuando toca es cuando este niño, pues obviamente va a presentar esas características. Y lo comento acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué nos cuenta acerca de la herencia familiar y los patrones que se siguen de forma hereditaria? Claro, bueno, pues la verdad es que es otra de las preguntas que pues, nos hacemos de por qué autismo, ¿no? ¿Por qué ha incrementado tanto el autismo? ¿Qué genera el autismo? Las preguntas que yo me hice en cuanto yo empecé a tener como la atención en estos niños y que veía que había más autismo y dije, bueno, debe haber algún factor que esté condicionando que cada vez más se presente este trastorno, ¿no? Y bueno, pues la literatura habla específicamente que sí, el trastorno del espectro del autismo se considera una condición multifactorial, que significa que influyen la cuestión de factores ambientales, algunas cuestiones del ambiente, como también algunas cuestiones genéticas, y que la combinación de estas dos condiciones nos genera pues de la cuestión del autismo. Sin embargo, bueno, les voy a platicar un poquito, pues yo hice mi trabajo de tesis de la alta especialidad precisamente para saber cuáles eran los factores de riesgo que condicionaban a las familias de allá de La Paz de Baja California Sur tener Qué pues interesante, doctora, cuéntanos exactamente, qué interesante. Ajá. esos índices de autismo tan elevados y bueno, no nada más allá en La Paz, sino en todo pues prácticamente el mundo y pues prácticamente no tuvimos como una conclusión exacta porque pues existen muchísimos factores que nos condicionan, pero sí pudimos llegar a la conclusión de que hay factores que nos condicionan más frecuente que se pueda condicionar la cuestión del autismo. Dentro de los factores ambientales, precisamente existen los que sí se ha visto que han tenido alguna antecedente de importancia o de presencia, como son sobre todo dentro de la prematurez. Un niño prematuro puede tener un riesgo más alto de tener trastorno del espectro del autismo. La obesidad materna y algunos otros como la edad paterna mayores a 50 años, la edad de mamá más de 40 años al momento que se embarazan, la ingesta de algunos medicamentos como medicamentos para convulsiones como es el valproato de magnesio, el haber tenido dificultad al respirar de nuestros bebés y sobre todo, bueno, esos son los factores ambientales que les llamamos y la cuestión genética, de la cuestión genética tiene un porcentaje bien importante y muy alto dentro de la presencia del autismo. Dentro de mi estudio que yo pude concluir fue precisamente que el 41% de las familias de allá del CRIT, de La Paz, pues tenían un componente familiar, de alguna familiar de primer grado en el 11% y de segundo grado hasta el 34%. Es decir, podían tener que papá tenía autismo, que el tío tenía autismo, que el primo tenía autismo, y esos factores tan grandes en la cuestión de herencia, pues tiene un impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como sector salud o como familiares sepamos que si tenemos algún familiar con autismo, o mi hijo, mi primer hijo ya tuvo autismo,
puede tener riesgo a que si tengo otro niño pueda también tener la condición del trastorno al espectro del autismo. Y entonces era como muchas familias, por ejemplo, allá en La Paz, pues tenía varios pacientes varias familias o más de 3 hijos con el trastorno al espectro del autismo, y pues imagínense, pues la calidad de la familia, ¿no? Entonces, Ah, evidentemente no podemos culpar a un solo factor, que es la combinación de todo. Hasta el momento sigue siendo pues estas cuestiones de no sabemos exactamente qué lo condiciona, es por eso que hasta el momento no hay alguna cosa que nos pueda prevenir completamente, o no, más bien nos pueda prevenir el autismo y nos pueda dar un tratamiento de cura, porque no sabemos exactamente qué lo condiciona, pero sí se ha visto que hay algunas cosas que pueden producir con mayor riesgo. Sobre todo la parte genética, como lo decía el doctor Jorge, es uno de los factores muy importantes a saber. claro, y qué importante saber que este riesgo multifactorial, pues bueno, involucra, al mencionar la palabra multifactorial, sabemos y damos por entendido que esto involucra alimentación, educación, comportamiento, emociones y genética. Uno secreto, nosotros siempre manejamos una ley y decimos que no solamente depende del hombre, ¿verdad? Que no solamente le podemos echar la culpa a los genes, no solamente, pues obviamente algún tipo de alteración. Sin embargo, también se ha demostrado que los hijos de esas personitas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, por supuesto, de fondo, también están en un alto factor de riesgo para presentar autismo. Es decir, sí, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese trastorno bipolar, llámese trastorno, algún tipo de alteración psiquiátrica que puede repercutir al final, ¿no? En este espectro que es muy importante y tan complejo. Por acá, el doctor Roberto Malgarejo nos dice, muchas dudas hay sobre estos temas y mucha mala información en todos los niveles. Los felicito por darnos esa información. Excelente trabajo, doctores. Qué interesante. Lupita, por acá nos dice Lupita González, muy buenas noches. Ella nos está saludando, se va conectando, ¿verdad? Un tema muy interesante. Pues bueno, todo el mundo dando like en este momento, dejando sus corazoncitos para la doctora Cintia Sánchez. Les recuerdo, ella, pues bueno, actualmente con la alta especialidad en rehabilitación pediátrica y, por supuesto, con una vasta experiencia en niños con autismo. Qué interesante debido a que, pues bueno, es un tema que pues a todo el mundo llama la atención, más que nada porque la incidencia ha aumentado bastante en los últimos años, ¿verdad? Por acá nos pregunta Angie, dice Angie, cómo se calma o cómo se lleva a cabo cuando un niño presenta una crisis? Es una pregunta de nuestra terapeuta Angie. Muchas gracias. Pues también una de las cuestiones y retos para todos los que nos toca enfrentarnos precisamente a estas conductas disruptivas, estas crisis que pueden tener nuestros niños. Lo primero que tenemos que hacer siempre es, pues, tener calma. Obviamente, todos los que nos toca vivir esa parte es tener calma, darle el espacio al niño. Normalmente, bueno, dependiendo de qué tan severa es esa crisis en nuestro niño, es darle su espacio, dejar que ellos respiren, que se tranquilicen al momento en el que nosotros vemos ya se tranquilizó, aunque haya pasado 10 minutos, 15 minutos, hasta a veces, pues obviamente en niños pues, llegan a durar hasta más de una hora estas crisis y es importante nosotros poder entender que los debemos tener en un lugar seguro, donde no se lastimen, donde no se golpeen y que al momento en el que ellos se tranquilizan con un suspiro, entonces sí, llegar a tranquilizarlos o llegar a platicar con ellos. Si nosotros los tomamos en una etapa en la que ellos están en crisis, difícilmente vamos a poder calmarlos. Hay algunas otras técnicas de contención, hay algunas otras técnicas de relajación, sin embargo, lo principal es poder entender, bueno, qué nos originó esa crisis y entonces con eso nosotros poder ir buscando que si hubo un detonante porque había un ruido que le molestó a nuestros niños, normalmente son muy sensibles a algunas cuestiones de ruidos por las alteraciones sensoriales que tienen, entonces pueden llegar a tener algún detonante que genere que puedan presentar este comportamiento. Entonces, primero tenemos que obviamente buscar quitarlo de ese estímulo que tiene nuestro niño, dejarlo en un lugar tranquilo y entonces poder contener a nuestro niño en cuestiones dependiendo de cómo se esté llevando la crisis, ya sea de inmediato o posteriormente. Y a entender también
que muchas veces nosotros debemos de evitar precisamente como incluso como papás, que a veces pues como todo niño, aunque tengan autismo, como todo niño pues va a querer algún juguete, va a querer algún dulce, va a querer alguna cosa y que si nosotros les negamos eso que quiere puede ser un detonante de ese comportamiento y lo importante aquí es poder comprender que no podemos darles lo que ellos querían, porque si no van a entender que cada vez que quieran algo, pues se van a poner a hacer estas crisis, ¿no? Entonces es importantísimo esta parte para las familias de no darles todo lo que necesitan nuestros niños al momento de tener una crisis o quererlos calmar con alguna cuestión que les guste. ¿Por qué? Pues porque obviamente son niños y van a saber que cada vez que quieran algo, pues la solución va a ser hacer una crisis, ¿no? Eso es cuando hay alguna cuestión de comportamiento. Cuando es alguna cuestión que le genera algún problema por alteraciones sensoriales, entonces obviamente es darle su espacio, limitar a esos estímulos y obviamente al momento que lo requiera, pues entonces sí ya, tratar de buscar algún otro estímulo que le genere una distracción. Súper, súper interesante. Doctora, pues es un tema tan vasto, tan amplio como tú bien lo dijiste y eso, pues bueno, sabemos que pues obviamente se requerían muchísimos lives, muchísimo tiempo para poder abordar un tema tan profundo como este. Por acá nos pregunta una pacientita en plataforma, nos dice, bueno, dice, aprovechando a la doctora, dice, ¿cómo podría tratar yo a mi hijo que le han diagnosticado escoliosis de su columna? Sí, muchas gracias. Pues bueno, es parte de nuestra formación como médicos de rehabilitación. Precisamente, pues lo que primero que necesita es tener una evaluación del médico especialista, ¿no? El médico especialista hará la evaluación, verá con la radiografía y bueno, la exploración de revisar a su niño, ver qué tanto está esa curvatura que tiene en su columna y obviamente corroborarla con la imagen de la radiografía y poder hacer un plan de tratamiento en un centro de rehabilitación, en algún lugar de rehabilitación enfocado a el objetivo principal sería disminuir o lograr que esa curva no incremente con la edad de nuestros niños. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con un plan de tratamiento enfocado a fortalecer los músculos del abdomen, músculos de la columna y obviamente evitar actividades que nos puedan propiciar a tener pues mucho más riesgo a lesiones prácticamente, ¿no? Entonces, lo único que le diría es, pues obviamente necesita la actividad, digo, la valoración del especialista que haga su plan de tratamiento enfocado a lograr estas actividades de fortalecimiento en la columna. Usted lo que podría hacer ahorita es meterlo a natación, eso sí, actividades de ejercicio acuático, que es la natación para fortalecimiento muscular, sería lo más recomendable y obviamente evitar algunas posturas que no son propias para nuestra edad, como cargar cosas pesadas, sentarnos no adecuadamente, muchas posturas viciosas que nos generan mayor problema, ¿no? Pero sí le invito a que lo lleve a valoración médica, obviamente con los especialistas, y que con ello le puedan realizar un plan de acuerdo a las necesidades que su niño tiene. Qué bonita, qué bonita información, debido a que, pues bueno, todo el mundo por acá, aprovechando a la doctora, por acá nos pregunta, por acá nos dice el licenciado Jesús Villanueva, ¿por qué medios la contactamos, doctora? Qué interesante pregunta, mi querido Lick. Por supuesto, estaremos al final de este live colocando las redes sociales de la doctora Cintia Sánchez, por supuesto, sus números telefónicos y su número de contacto para que pues la gente que esté interesada, que tenga algún tipo, porque algo bien básico, ¿no? Y que pues hoy en día toda la comunidad Neurosecreto, pues aquí médicos cirujanos estéticos presentes, hay nutriólogos, psicólogos, hay terapeutas, fisioterapeutas y de todo un poquito. Obviamente sabemos que siempre es muy importante un buen trabajo en equipo, ¿verdad? Como la doctora decía, de repente, pues obviamente cada quien tiene su área y en esta área, pues obviamente, con su expertise y con su experiencia, pues podrá ayudar de mejor manera a cada paciente de forma personalizada. Bueno, por acá nos preguntan y nos dicen, respecto a lo que comentó de no darles todo lo que piden, ¿cómo se manejan los límites y reglas en ellos? Pregunta Angie, una de las terapeutas más avanzadas de nuestro sistema de neurosecreto. Adelante, sí, doctora. Muchas gracias. Pues mira, esto en realidad pues es como en cualquier niño, o sea, un niño normotípico, un niño con autismo, debemos de saber que
en todos pues debemos tener esa parte de límites, pues realmente enfocados a dar únicamente las cuestiones básicas, ¿no? Sin exceder y sin tampoco dar lo menos, ¿no? Entonces, parte de eso es pues la preparación del manejo conductual, que obviamente los expertos en autismo o los que estamos involucrados en el autismo debemos de conocer para precisamente saber cómo llevar a cabo todas estas cuestiones, ¿no? Y es que prácticamente, bueno, que el área de psicología le compete más y que obviamente con las estrategias que les van sugiriendo a los papás precisamente de poder comprender que lo muy necesariamente como cualquier niño, en proporcionarles debe estar, o sea, debe ser sin exceder a darles más, sin exceder a darles menos, ¿no? Entonces, no hay diferencia. Realmente la cuestión de límites, como cualquier niño, no podría comentar alguna otra cuestión mayor, ¿no? Claro, por acá hay una pregunta interesante. Recuerden ustedes que todas las preguntas de ustedes como pacientes, como familiares de pacientes, como terapeutas, como participantes de este live, son muy interesantes todas. Acá nos preguntan, doctora, a mi hijo le duelen los pies siempre que hace ejercicio y me han dicho que es normal, ya lo han revisado. ¿Usted qué opina del dolor de pies en los niños? Muchas gracias. Bueno, pues igual el dolor dentro pues del crecimiento, hay alguna condición que se llama dolor de crecimiento, que es precisamente algunos de nuestros niños llegan a presentar pues algunas molestias en los piecitos, en las piernas, en las rodillas, cuando está precisamente en la etapa de crecer. Sin embargo, obviamente también necesita una valoración para poder descartar que no haya algo que llamamos nosotros defectos de postura, que es precisamente algunas cuestiones como pie plano, que tengan el arco del pie más alto, que tengan las rodillitas hacia adentro, que se llama valgo de rodillas, o que las rodillitas las tengan como tipo charrito, que es el varo de rodillas. Entonces es prácticamente poder hacer una evaluación. Si a su niño ya le dijeron y le descartaron cualquier alteración muscular y esquelética, pues prácticamente podría ser que realmente sea un dolor de crecimiento y esto pues con la edad prácticamente se va a ir quitando. Hay algunos niños que les genera tanta molestia que necesitan tomar medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, cualquier analgésico y hay algunos otros niños que simplemente con algo untado o incluso actividad física leve pues pueden mejorar bastante, ¿no? Pero lo primero es, lo más importante es primero saber, bueno, si ya se descartó alguna alteración, pues lo más sencillo es esta parte del dolor por crecimiento, pero sí haciendo una valoración completa para descartar cualquier origen de dolor, que también a veces es importantísimo descartar, sobre todo pues porque pueden haber antecedentes de algunas otras condiciones graves en la cuestión del área ósea, como tumores, como algunas otras condiciones mucho más leves, como estos defectos de postura que mencionaba, ¿no? Entonces, a veces solo me van pasando los años, se van quitando estas molestias, pero también algunas áreas de rehabilitación, sobre todo la fisioterapia o el ejercicio, puede mejorar mucho el dolor de ellos. Exacto. Por acá la maestra Irma Alejandra también nos saluda, dice hola, buenas noches. Felicitan aquí también a la doctora en diferentes comentarios. Muchas felicidades, muchas gracias, doctora, por su buena información. Muy útil para todos nosotros como pacientes y familiares, ya que todos hemos conocido a un niño con autismo. Pues sí, así es. Así que pues bueno, estamos por cerrar este live. ¿Verdad? Estamos muy contentos, nuevamente repetimos eso, de estar en contacto pues con nuestra colega, amiga, doctora Cintia Sánchez. Bueno, pues entonces les voy a pedir a todos los que están ahorita conectados, pues nos regalen su bendito like, ¿verdad? Sus corazoncitos, ya que la doctora, pues bueno, nos ha empapado, pues de forma muy importante con este tema. Es un tema, pues obviamente de vanguardia, mucha gente no está relacionada en el contacto con estos niños. Y qué interesante, debido a que cuando hablamos de diferentes tipos pues de diferentes condiciones de vidas en estas personitas, pues bueno, hablábamos apenas con nuestra terapeuta Angie, ¿no? Qué difícil es de repente convivir con gente que incluso, pues bueno, que no puede, con gente sorda, con gente que no puede escuchar, porque eso les pone en una condición. Y qué difícil que hoy en día también la gente no tenga la cultura, ¿no? De poder comunicarse con diferentes estilos
de vida, con diferentes condiciones de vida de diferentes personas, ya que, pues bueno, sería, pues una obligación cultural, según lo que hemos platicado entre muchos, pues bueno, como experiencias. Qué pena, ¿verdad? Que cuando llega un paciente que no puede comunicarse de forma verbal, pues mucho personal de la salud no tenga la capacidad de comunicarse con ellos de forma efectiva. Y eso, pues bueno, será tarea pues que cada vez estamos todos trabajando en esto, una y otra vez, con mucho gusto, pues siempre en pro de la salud. Bueno, pues les recordamos, ¿verdad? Nosotros somos Neurosecreto. La doctora Cintia Sánchez, como siempre, estará al pendiente de todos ustedes, pacientes que lleguen a ocupar sus servicios, orientación médica de alta especialidad para rehabilitación pediátrica. Interesante, y muchas gracias por tu participación, doctora. Estoy muy contento debido a que pues ahorita pues vemos aquí conectados a muchos cirujanos estéticos, a muchos, pues incluso por acá tenemos, ¿verdad? Médicos, anestesiólogos, tenemos nutriólogos, tenemos psicólogos, y me da mucho gusto que todo el mundo esté contento y disfrutando de esta vasta información. Doctora, muchísimas gracias. Estamos muy felices de que nos hayas permitido, pues bueno, compartir este espacio. Recuerden que Neurosecreto actualmente, pues bueno, es un conjunto de información, un conjunto multidisciplinario donde pues muchos médicos y personal de la salud nos encontramos trabajando. Pues ya ofreciendo, ¿verdad? Neurodescodificación médica, por supuesto. Estamos haciendo todo lo de la parte de cirugía estética. Sin embargo, pues bueno, temas tan importantes como con la doctora Cintia Sánchez, que forma, pues bueno, parte de este equipo de Neurosecreto, y como siempre será bienvenida, ¿verdad? Por acá dice Angie, ¿qué mensaje les daría a los padres que en esos momentos la están escuchando con hijos con autismo, y que es interesante el tema que se tocó el día de hoy? Muchas gracias. Y una pregunta con la que justamente quería cerrar, ¿no? Precisamente como bien el tema autismo, pues es tan amplio, es tan diverso, es tan interesante, y aún así existen mitos. Lo que yo les diría a los papás es, no se queden con los mitos, busquen atención especializada, busquen expertos en la cuestión de autismo, y sobre todo tengan presentes de que si atienden a sus niños de manera temprana, entre más temprano los atiendan, mejor calidad de vida van a tener, mejor funcionamiento, mejor integración social, y obviamente pues qué es lo que nosotros buscamos, que sean niños felices, que sean niños que bajo las condiciones que ellos presentan pues puedan tener un desarrollo pues lo más pues funcional y feliz finalmente, ¿no? O sea, no vamos a lograr que sean niños como el resto, pero sí vamos a lograr que sean niños que logren realizar de manera independiente las cuestiones que buscamos. Y parte de esto es también entender que la atención precisamente que mencionaba no nada más es de que nuestro niño logre hablar, porque también muchas veces pasa eso, que nada más buscan que el niño hable. Más bien no es lograr que hable, sino que también se vista, se desvista, coma solo, controle pipí popó, que logre integrarse a la escuela, que logre jugar con los demás niños, que logre ser, pues que tenga un ambiente familiar lo más sano posible, y que no se esperen. Hay pocos lugares en donde se atienden este tipo de niños del trastorno del espectro del autismo, pero tengan la seguridad de que encontrarán algún espacio en el que van a abrirle las puertas, y sobre todo dentro de los papás salen muchos proyectos muy buenos, porque dentro de los papás salen las asociaciones, salen las fundaciones, salen todas estas, pues estos lugares en los que ellos mismos buscan y gestionan cómo los demás profesionistas se empiecen a especializar en este tema, precisamente pues por la falta de preparación que tenemos en dichas en este trastorno y en otras actividades sobre todo, y en otras condiciones de algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, el autismo, la verdad es que no les limita nada, son niños, para mí me encanta trabajar con niños con autismo, son niños que te transmiten muchas cosas a su manera, y son niños pues que finalmente pues son humanos, ¿no? Y deben de ser tratados como
Nos falta mucho por prepararnos en escuelas, como área médica, como profesionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales físicos, fisioterapeutas, todo el ámbito que estamos implicados en este manejo, pero la invitación es esa, que busquen información, que se capaciten y que no tengan miedo a la atención a nuestros niños con trastorno al espectro del autismo. Muchas gracias por la invitación, doctor Jorge, y bueno, pues estoy para servirles. Doctora Cintia, muchísimas gracias. En verdad que fue un placer estar compartiendo el espacio de Neurosecreto contigo y con todo el mundo. Así que, pues bueno, cerramos el día de hoy esta bonita charla, este empapamiento de información tan importante y tan valiosa. Le recuerdo, ella es la doctora Cintia Sánchez, especialista en rehabilitación pediátrica. Así que, pues bueno, recuerden ustedes, este es su espacio, Neurosecreto, como siempre, intentando siempre, como siempre, ¿verdad? Neurodescodificar su vida. Cuídense bastante y nos estamos viendo en el próximo live. Es un gusto, doctora. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y todo el mundo agradece con muchos corazoncitos, con muchos likes. Muy contentos por tu participación. Qué amable. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Hasta pronto. Bye bye.